Luego, la más grave de todas, cuando cortan un nervio. Si cortan un nervio, quedan como que estuvieran con parálisis facial los pacientes. O sea, torcida la cara para un lado y con parálisis facial. Entonces, aunque parezca un procedimiento, entre comillas, sencillo, no lo es. Se requiere alto conocimiento anatómico, una técnica depurada y el conocimiento de un cirujano facial que tenga familiaridad con esta zona facial. Bienvenidos una vez más a Cápsula de Salud. El día de hoy vamos a hablar de la bichectomía que nos va a explicar de qué se trata el doctor Byron Baca. Él es cirujano plástico y reconstructivo. Le damos la bienvenida a Cápsula de Salud. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto vernos de nuevo. Ya era hora de, ya nos estábamos extrañando de vernos de nuevo y también a tus seguidores y a tus televidentes un saludo. Hoy vamos a hablar de una cirugía que es un poquito compleja en el sentido de que se ha vuelto un poco de moda. Y a veces cuando las cosas se ponen de moda se vuelven un poco complejas porque hay gente que quiere hacerlas sin experiencia o hay cirujanos que no son cirujanos y lo quieren hacer porque parece muy fácil. Entonces aquí lo que tenemos que conversar un poquito es de qué se trata, cuál es la cirugía y cómo debes de escoger bien con qué persona hacértela. Muy bien, bienvenido entonces, mi doctor. ¿Qué es la bichectomía? Verás, nosotros tenemos aquí en las mejillas una bolsita de grasa que es más o menos del tamaño de una pelota de ping-pong, más o menos. Ese es el tamaño promedio. ¿Qué pasa? Que hay mujeres que tienen un poco más grande y hombres también que tienen un poco más grande. Y la otra cosa es que se ha vuelto de moda también porque hoy está de moda el rostro perfilado. ¿Qué quiere decir? Tengamos una buena zona aquí, tengamos una buena zona acá, pero en el medio se hunda. Y eso solamente se puede lograr mediante la bichectomía, justamente. Entonces, esta es una de las cirugías, digamos que no tan complejas porque se puede hacer con anestesia local. Se retira esta bolsita por dentro de la boca, por las mejillas, de esa manera la retiramos, entonces no hay cicatrices visibles. Se hincha muy poco esta cirugía y entre comillas parecería ser una cirugía muy sencilla, pero tiene que ser hecha con un alto conocimiento anatómico y también con la indicación precisa, porque yo me he encontrado pacientes que vienen a mí pidiéndome bichectomía y resulta que no lo necesitan. Porque hay pacientes que ya están bien, por ejemplo, si me permites, y tú no necesitarías una bichectomía, porque tú tienes un rostro bonito, alargado, afilado, tienes un buen pómulo y un buen ángulo mandibular. Si tú te hicieras una bichectomía, por ejemplo, te quedaría un rostro demasiado esquelético. Y eso no es lo que buscamos tampoco, ¿no es cierto? Entonces, si está bien indicada, la bichectomía va genial. En esas caras redondas, yo les pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, de Jennifer Aniston, esta actriz de Friends. Tenía la cara redondita, se hizo una bichectomía y ahora tiene la cara un poco más alargada, con un mejor pómulo y un mejor ángulo mandibular. Ese es un ejemplo, por ejemplo, muy típico. Los hombres también, aunque tú no lo creas, está de moda tener esta zona bien hundida en los modelos, en la gente que vemos. Entonces, también se hacen los varones. Realmente son modas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya la moda tuvo su momento y no queremos estar de esa manera? ¿Solo podemos hacernos cirugía o hay alguna reversión de esto? Verás, justamente eso es otro tema importantísimo. De cómo se pone de moda, la gente piensa que es como ir a la tienda y comprar algo, ¿sí? Comprar, qué sé yo, deme un cuaderno, deme un libro o algo así. Y no es tan así, requiere un diagnóstico. Por eso te decía que hay pacientes que no la necesitan y que se hagan, pues no les sirve de nada, o no cambian mucho o empeoran su situación. Y el otro problema es que yo tengo reportes que están haciendo bichectomía odontólogos, médicos generales, traumatólogos, imagínate un montón de otras
personas que en realidad no deberían hacer bichectomía, porque en realidad es un área de la cirugía plástica o del cirujano facial también. Y aunque tú no lo creas, fisioterapistas y un montón de otras especialidades que no vienen al caso. Y ¿Cuáles son hasta los personal riesgos? no médico, hasta personal no médico. ¿Y ¿Cuál? cuáles son los riesgos? ¿Te imaginas Sí. en esta zona de la cara? Nosotros tenemos como que fueran cables un montón de cosas: nervios, arterias, venas y músculo. Yo me he encontrado con complicaciones que han venido de mí, en donde, por ejemplo, le han cortado el conducto de saliva de esta zona cortado. Vienen con la cara enorme porque la saliva se les acumula adentro y toca hacer una reconstrucción muy compleja del conducto salival de Wilson que le dañaron en una bichectomía. O dejaron sangrando y vienen con un hematoma enorme en la cara terrible. Y luego, la más grave de todas, cuando cortan un nervio. Si cortan un nervio, quedan como que estuvieran con parálisis facial los pacientes. O sea, torcida la cara para un lado y con parálisis facial. Entonces, aunque parezca un procedimiento, entre comillas, sencillo, no lo es. Se requiere alto conocimiento anatómico, una técnica depurada y el conocimiento de un cirujano facial que tenga familiaridad con esta zona facial, ¿no es cierto? Y como todo tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. ¿Qué tiene de malo, entre comillas, la bichectomía? Eso también siempre les explico a mis pacientes, porque a veces la gente piensa que solo hay cosas que tienen solo cosas buenas. No, también tienen cosas malas. Una de ellas es la que te acabé de decir. Como la bolsa de Bichat nunca más crece, así se engorda la persona, porque es una bolsita que no tiene mucho que ver con el peso. Entonces yo te la retiro y como ya no se puede retirar parcialmente, se retira totalmente. Si yo te retiro, ya no vuelve a crecer nunca más. Y al no volver a crecer, la vejez de esa paciente seguramente va a ser una viejita o una ancianita chupadita las mejillas. No va a volver a crecer, entonces siempre va a estar chupadita las mejillas. De joven, eso es bueno. De mayor edad ya no es tan bueno porque se ve como desnutrida o algo así, se les puede ver un problema. Y el segundo problema que yo siempre les digo es, a ver, siempre se quieren hacer bichectomía a las mujeres que tienen la carita redonda, pero cuando la mujer tiene la carita redonda le calculan menos de edad porque los que tienen cachetitos son los niños. Entonces siempre tienen carita de niño. Se hace la bichectomía y se acabó la carita de niño. Entonces ya se vuelven más aspectudos o con aspecto de más edad y a veces eso no les gusta. Entonces siempre hay que advertirles de estas dos cosas para que la paciente escoja bien. Y cuando yo les advierto esto, créeme, ha habido pacientes que ya no se hacen, por ejemplo, y no pasa nada tampoco. ¿Sí? Acá en medicina el chiste no es vender o el objetivo no es vender. El objetivo es guiar a la persona para que tome la mejor decisión y peor aún en la cara. Imagínate lo que significaría tener una complicación grave en la cara. Pues Dios me libre, es una de las cosas que es muy difícil de manejar. Doctor, he escuchado de hilos tensores. Ujú. ¿Eso también es para la bichectomía o es otra cosa? No, eso es otra cosa. Eso es más que nada cuando la carita se va cayendo por la edad y no tiene nada que ver con la bichectomía. También a veces la gente piensa que me hago la bichectomía y se me va a caer más la cara. No Ya, necesariamente. Si es una ok. persona joven, la piel se recoge y queda bonito. Si después de esa persona con los años de los 60 años, 70 años, se le cae, claro, se le va a caer, pero como una cara normal que se cae a esa edad. No es que se le caiga más por la bichectomía o menos. Lo que sí no va a tener esos bultitos aquí que suelen caerse como bulldog con el tiempo porque no tiene volumen. Va a tener un hundimiento a este nivel, que muchas de las veces puede ser bueno o malo dependiendo cómo quede. Para terminar, tres recomendaciones puntuales para que la gente no se equivoque o vayan a médicos especialistas. Usted recomiende, usted es experto. Muchas gracias. Mira, la primera y más importante recomendación: hazte con un cirujano plástico o un cirujano facial. No está bien que otras especialidades u otras profesiones se metan en algo que no deben. Ten cuidado con eso, a pesar de que por el precio mucha gente lo hace. La segunda, importantísima: no pienses que es como cortarse el pelo. Es una cirugía, aunque sea pequeña, termina siendo una cirugía que va a causar un cambio definitivo en tu cara. Entonces siempre asesórate bien,
busca una asesoría indicada para que no cometas un error. Y la tercera, una vez que ya has escogido bien el profesional, una vez que ya te has asesorado bien, la tercera, hazte en un sitio que tenga todas las medidas, es decir, es un quirófano pequeño, un hospital del día, una clínica que preste las facilidades, porque ahora, aunque tú no lo creas, se hace en sillones de odontólogos, se hacen en sillas de espera, se hacen en la sala de espera las bichectomías, ya esto es una locura. Entonces Es tienes que una, estar en un ambiente médico adecuado también. es una locura y ha sido un boom desde hace muchísimos años las cirugías plásticas para el cambio de cada una de las partes de nuestro cuerpo, pero bueno, hay muchas personas que sí les gusta y a quienes en realidad les gusta, busquen especialistas aunque cueste un poquito más porque la economía, eso es lo que menos debería doler cuando se trata de nuestro cuerpo. Gracias por estar en Cápsula de Salud al doctor Byron Vaca. Él es especialista, experto en cirugía plástica y reconstructiva, así que acudan también a él. Es recomendado y siempre está con nosotros en Cápsula de Salud. Un abrazo, gracias por el